El silencio en el piso de Carmen Torres era un ente casi palpable, un compañero constante desde que Antonio, su esposo durante casi 50 años, se había marchado para siempre hacía ya 2. A sus 72 años, Carmen, exdirectora de la Biblioteca Municipal de Salamanca, se encontraba navegando en un océano de horas vacías, donde los libros y los recuerdos eran sus únicos faros. El sol de la tarde castellana entraba tímido por entre las cortinas de encaje del salón, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre los muebles oscuros, testigos de una vida plena, ahora sumida en la quietud. Su leve cojera, secuela de una tonta caída meses atrás, había restringido sus paseos por la ciudad dorada, confinando su mundo, antes expansivo y lleno de tertulias culturales, a las 4 paredes de aquel piso en la calle Compañía, tan cerca de la universidad donde Antonio había impartido historia y tan lejos ahora de todo bullicio vital. Los hijos Miguel y Sofía, arquitecto en Madrid, él, abogada en Barcelona, ella, llamaban cada domingo un ritual de afecto rápido y preguntas previsibles. Los quería con toda su alma, pero sentía que sus vidas ajetreadas no tenían espacio para la honda soledad de una madre viuda. No quería ser una carga. Así que sonreía al teléfono, asegurándoles que todo estaba bien, que se cuidaba, que Elena, su vecina y amiga, pasaba a verla. Y era cierto, Elena, también viuda, pero de un pragmatismo envidiable, era su único contacto con el mundo real, más allá de la compra semanal en el mercado central. Fue una tarde de noviembre, con el cielo encapotado amenazando lluvia, cuando en la pantalla de la tableta que Miguel le había regalado, para que te entretengas, mamá, y veas fotos de los nietos, apareció una notificación. Una solicitud de amistad en aquella red social para mayores a la que se había apuntado sin mucha convicción. El nombre, Arturo Gómez. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 60 y tantos, canas plateadas, una sonrisa amable que achinaba unos ojos que parecían sabios y una biblioteca repleta de libros antiguos como fondo. En su información escueta pero cuidada se leía: ingeniero español, viudo, residiendo temporalmente en Querétaro, México, por antiguos compromisos laborales. Amante de la buena lectura, la música clásica y las conversaciones que alimentan el alma, buscando reconectar con mis raíces y encontrar mentes afines. Carmen sintió una extraña curiosidad, un pellizco de algo que se parecía a la intriga. Hacía tanto que nadie nuevo entraba en su vida. Con un movimiento casi tímido aceptó. La respuesta de Arturo no se hizo esperar. Un mensaje privado, redactado en un castellano impecable, ligeramente formal, que la halagó. Hablaba de Salamanca con nostalgia, mencionando rincones que ella conocía bien. Decía haber estudiado ingeniería en Alemania, pero que su corazón siempre había pertenecido a España. Carmen, ex bibliotecaria al fin y al cabo, apreció la cuidada sintaxis, la ausencia de abreviaturas tan comunes en el lenguaje digital. Contestó con una corrección similar, y así, casi sin darse cuenta, comenzó un intercambio epistolar moderno que pronto se convertiría en el centro de sus días. Arturo era un conversador extraordinario. Sabía escuchar, o al menos eso parecía a través de sus respuestas escritas. Hacía preguntas pertinentes sobre sus gustos, sus recuerdos de Antonio, su trabajo en la biblioteca. Compartía sus propias historias, su difunta esposa, también amante de la cultura, sus viajes por el mundo debido a su profesión, sus reflexiones sobre la vida y la soledad en la madurez. Carmen se encontraba esperando con ansia sus mensajes. El sonido de la notificación en la tableta era como una campana que anunciaba un recreo en su monótona existencia. Le contó a Elena sobre Arturo. Un hombre muy culto, Elena, un ingeniero español que vive en México. ¿Qué conversaciones tenemos? Hacía años que no hablaba con alguien así, le dijo durante uno de sus cafés semanales en la pequeña cocina de Carmen. Elena, mientras mojaba una galleta en el café con leche, arqueó una ceja. ¿Y lo conoces de algo? ¿De Salamanca? No, de Internet, de esta red para mayores que me recomendó Miguel. Ah, Internet, repuso Elena, con un tono que a Carmen le pareció innecesariamente escéptico. Ten cuidado, Carmen. En Internet hay mucho listo suelto. Carmen sintió una punzada de irritación. ¿Por qué Elena tenía que ser siempre tan negativa? Es un hombre muy respetuoso, Elena, y muy inteligente. No todos son como esos de los que hablan en la tele. Pero a partir de entonces se volvió más reservada con su amiga respecto a Arturo. Aquel rincón de su vida era solo suyo. Un jardín secreto donde florecía una nueva ilusión.
Las conversaciones con Arturo se volvieron más íntimas. Intercambiaron fotografías. Carmen le envió algunas de su juventud, de Antonio, de sus hijos. Arturo le mandó imágenes suyas en supuestos congresos internacionales, en paisajes exóticos, siempre con ese aire de distinción y melancolía que tanto la atraía. Él comenzó a llamarla mi querida Carmen, a decirle que sus mensajes eran un faro de luz en su soledad mexicana. Hablaban de música, y descubrieron una pasión compartida por Bach y Mozart. Arturo le enviaba enlaces a conciertos, ella le recomendaba libros. Se sentía comprendida, viva de nuevo. Un día Arturo le propuso hablar por teléfono. Carmen sintió un nudo de nervios y emoción. La llamada fue breve, la calidad del sonido, según Arturo, terrible debido a la mala conexión en esta zona de Querétaro. Su voz era agradable, aunque algo distante, con un deje que no supo identificar bien. Arturo se disculpó profusamente y prometió intentar conseguir una línea mejor. A pesar de los problemas técnicos para Carmen fue un paso más. Arturo era real, o al menos su voz lo era. Poco después, Arturo comenzó a compartir con ella sus preocupaciones. Una inversión que había hecho en España relacionada con energías renovables que parecía estar encontrando obstáculos burocráticos. Un pequeño problema de salud, nada grave, querida Carmen, pero estas cosas lejos de casa siempre se magnifican. No pedía nada, solo desahogarse, y Carmen se sentía honrada de ser su confidente, su apoyo al otro lado del océano. Le ofrecía palabras de ánimo, le decía que era un hombre fuerte y capaz. Se sentía útil, necesaria. La primera solicitud de dinero llegó envuelta en seda. Arturo le contó, con aparente desolación, que un pago importante que esperaba de un proyecto en Alemania se había retrasado inesperadamente. Justo ahora que tenía que hacer frente a unos impuestos imprevistos en México para no perder la licencia de unos terrenos donde planeaba construir una pequeña casa de retiro, un sueño que acariciaba, quizás algún día, para volver a España, cerca de Salamanca, quién sabe. Necesitaba urgentemente unos 2.500 euros. Se los devolvería, por supuesto, en cuanto llegara la transferencia de Alemania, en no más de 2 semanas. Incluso le ofreció pagarle intereses, como si fuera un banco, aunque tu amistad vale más que todo el oro del mundo. Carmen sintió un escalofrío. 2.500 euros era una suma considerable de sus ahorros. La pensión de viudedad no daba para lujos. Pensó en Miguel, en lo que le diría. Miguel era tan práctico, tan desconfiado a veces. Seguramente le haría 1000 preguntas, la trataría como a una niña ingenua. Y Arturo no era un desconocido cualquiera. Era Arturo. Su amigo, su confidente, el hombre que había devuelto la alegría a sus días. ¿Cómo negarle ayuda en un momento de apuro cuando él había sido tan generoso con su tiempo y su afecto? Se justificó a sí misma. Era un préstamo, se lo devolvería, y él lo necesitaba de verdad. La idea de ese pequeño retiro cerca de Salamanca, la posibilidad, aunque remota, de que Arturo volviera, se sonrojó como una adolescente. Al día siguiente fue al banco. La empleada, una joven amable que la conocía de sus visitas con Antonio, le preguntó si estaba segura de la transferencia internacional a una cuenta en México. Carmen, con una seguridad que no sentía, afirmó que era para un familiar con un apuro. Mintió. Y esa primera mentira fue como una pequeña piedra que, sin saberlo, comenzaba a rodar ladera abajo. Cuando le comunicó a Arturo que el dinero estaba enviado, la gratitud de él fue desbordante. «Has salvado mi tranquilidad, mi querida Carmen. No sé cómo agradecerte. Eres un ángel. En cuanto llegue mi transferencia te lo devolveré todo, con un extra por las molestias y por tu inmenso corazón». Carmen se sintió henchida de una extraña mezcla de orgullo y desasosiego. Las 2 semanas pasaron, y luego 3. Arturo seguía escribiéndole a diario, más afectuoso que nunca, pero no había mención a la devolución del dinero. Cuando Carmen, con timidez, se atrevió a preguntar, él se deshizo en excusas. La burocracia alemana era terrible. El banco intermediario había cometido un error, pero estaba a punto de solucionarse. Para compensarla por la espera, le envió un poema que, según él, había escrito para ella. Un poema que hablaba de almas gemelas y encuentros tardíos. Carmen lo leyó con lágrimas en los ojos y olvidó momentáneamente el dinero. Poco después llegó una nueva crisis, un problema legal inesperado con los terrenos en Querétaro. Un antiguo socio lo estaba demandando injustamente. Necesitaba contratar a un buen abogado, y eso costaba dinero. Otros 4.000 euros. Esta vez la promesa fue más grandiosa.
Si lograba resolver esto, podría vender esos terrenos con una gran ganancia y entonces sí, volvería a España con el dinero suficiente para vivir cómodamente y, por supuesto, devolverle a Carmen todo, con creces. Piensa en nosotros, Carmen, en un futuro juntos. Esto es solo un obstáculo más en el camino hacia nuestra felicidad. Carmen ya no tenía tantos ahorros líquidos. Tendría que tocar el pequeño fondo de inversión que Antonio le había dejado. La idea la aterraba. Elena, en una de sus visitas, notó su palidez y su nerviosismo. «Carmen, ¿te ocurre algo? No tienes buena cara». «No es nada, Elena. Preocupaciones, ya sabes. Cosas de la edad», mintió de nuevo, apartando la mirada. Elena no insistió, pero la observó con una fijeza que incomodó a Carmen. Sentía que su amiga sospechaba algo, y eso la hacía sentirse aún más culpable y aislada. La relación con Arturo era su secreto, su tesoro, y no iba a permitir que nadie lo empañara con dudas malintencionadas. Hizo la segunda transferencia. Esta vez, Arturo le envió una foto de un supuesto ramo de rosas rojas que le habría encantado enviarle físicamente. «Pronto, mi amor, pronto podré llenarte de flores y de toda la felicidad que mereces». La palabra amor resonó en la cabeza de Carmen durante días. ¿Podría ser? ¿A su edad? Miguel llamó ese fin de semana. Carmen intentó sonar alegre, pero su hijo, aunque distante a veces, la conocía bien. «Mamá, ¿estás segura de que todo va bien? Te noto extraña». «Perfectamente, hijo. Un poco cansada, nada más. Los años no perdonan», bromeó ella con escasa convicción. Miguel le habló de sus hijos, de un proyecto nuevo en el estudio. Carmen escuchaba a medias, su mente ocupada por Arturo, por el dinero, por esa mezcla de esperanza y temor que se había instalado en su pecho. Cuando colgaron, no quería que Miguel supiera nada. Se avergonzaría de ella. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Arturo siempre tenía una nueva emergencia, un nuevo obstáculo que superar antes de poder reunirse con ella. Un problema con aduanas para unos materiales que necesitaba para su proyecto, una enfermedad repentina de su supuesta hija, de cuya existencia Carmen no había oído hablar antes, la necesidad de pagar unos sobornos para agilizar unos permisos. Cada solicitud iba acompañada de promesas más apasionadas, de descripciones detalladas de la vida que tendrían juntos en Salamanca, en una casita con jardín donde podrían leer y escuchar música. Carmen, cada vez más aislada de Elena, que ya apenas disimulaba su preocupación, y evitando las preguntas de Miguel, seguía enviando dinero. Vendió unas acciones que le quedaban, luego unas pequeñas joyas de escaso valor material, pero gran significado sentimental. El piso de la calle Compañía, antes lleno de luz y cultura, se iba volviendo más oscuro, más silencioso, solo interrumpido por el brillo de la tableta y las palabras de un hombre que nunca había visto en persona. Un día, Arturo le comunicó la gran noticia. Había conseguido un comprador para sus terrenos en México y estaba a punto de cerrar una venta millonaria. Solo necesitaba una última cantidad, 15.000 euros, para pagar unos impuestos finales de plusvalía y unos gastos notariales. Con eso, todo estaría resuelto. En menos de un mes, estaría en Salamanca. «Compraré los billetes en primera clase, mi reina, y lo primero que haremos será buscar nuestra casa. Y luego nos casaremos. ¿Qué me dices, Carmen? ¿Quieres ser mi esposa?» 15.000 euros. Carmen no los tenía. Había agotado casi todos sus ahorros. Solo le quedaba el piso y algunas joyas de su madre, las que Antonio siempre le había dicho que guardara como oro en paño. La idea de venderlas la horrorizaba. Pero, ¿casarse con Arturo? ¿Una nueva vida después de tanta soledad? La tentación era inmensa, un espejismo deslumbrante en su desierto particular. Le dijo a Arturo que necesitaba tiempo para pensarlo, para ver cómo conseguía el dinero. Él se mostró comprensivo, pero insistió en la urgencia. «El comprador no esperará eternamente, mi amor. Es nuestra oportunidad». Carmen pasó varios días en un estado febril. Apenas comía, apenas dormía. Miraba las joyas de su madre en el viejo alajero. Recordaba a Antonio. ¿Qué habría hecho él? Seguramente la habría llamado loca. Pero Antonio no estaba, y la soledad era una compañera demasiado fría. Elena, que había estado llamando a su puerta sin obtener respuesta durante 2 días, finalmente la encontró más pálida y delgada que nunca, con los ojos hundidos. «Carmen, por Dios. ¿Qué te pasa? Estás en los huesos. He llamado a Miguel, está muy preocupado. Va a venir mañana desde Madrid». La mención de Miguel fue como un electroshock. «No,
Miguel no podía enterarse de esto, no podía verla así, no podía saber hasta qué punto había llegado su locura. «Estoy bien, Elena, solo un poco revuelta. No tenías que haber molestado a Miguel», dijo con voz débil. Pero Elena ya no se dejaba engañar. «Carmen, sé que algo te ocurre con ese hombre de Internet. Lo he visto en tus ojos durante meses. Por favor, habla conmigo, o habla con Miguel, antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, Carmen tomó una decisión. Iría al tasador a la mañana siguiente con las joyas. Arturo valía ese último sacrificio. Sería su salvación, su felicidad. A la mañana siguiente, mientras Carmen se disponía a salir con una pequeña bolsa de terciopelo en el bolso, sonó el timbre. Era Miguel. Tenía el rostro sombrío y los ojos de su padre cuando estaba a punto de dar una mala noticia. Elena estaba con él, con una expresión de profunda congoja. «Mamá», dijo Miguel con una voz extrañamente suave, «tenemos que hablar». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó sonreír, decir que todo estaba bien, que se iba a hacer unos recados. Pero Miguel la tomó del brazo con delicadeza y la guió hasta el sofá del salón, el mismo sofá donde tantas tardes había leído junto a Antonio. «Mamá, Elena me ha contado su preocupación. Y yo también he estado investigando un poco sobre ese tal Arturo Gómez». Carmen palideció. «¿Qué has investigado? No tienes derecho a meterte en mi vida privada». «Tengo derecho a preocuparme por mi madre», replicó Miguel con firmeza pero sin acritud. Abrió su portátil sobre la mesita de centro. «Mira, mamá». En la pantalla aparecieron las fotos de Arturo, las mismas que ella atesoraba. Pero Miguel, con unos pocos clics, demostró que esas fotos pertenecían a un médico jubilado de Hamburgo, un tal Dr. Klaus Richter, cuya imagen había sido robada y utilizada en múltiples perfiles falsos en redes sociales. Mostró artículos sobre estafas románticas con patrones idénticos al que ella había vivido, el viudo culto en el extranjero, los problemas financieros repentinos, las promesas de un futuro juntos, las solicitudes de dinero cada vez mayores. Le enseñó que las supuestas empresas de Arturo no existían, que las direcciones que había dado eran falsas. Carmen miraba la pantalla con ojos vidriosos. Negaba con la cabeza, susurrando que no podía ser, que Arturo la quería, que se iban a casar. «Mamá», intervino Elena con dulzura, tomando su mano temblorosa, «estos hombres son profesionales del engaño. Saben qué decir, cómo manipular. No eres la primera, ni serás la última, por desgracia». Miguel continuó, mostrándole foros de víctimas, testimonios desgarradores de otras mujeres, muchas de ellas mayores, que habían perdido los ahorros de toda una vida. Las frases de Arturo, aquellas palabras que Carmen había creído únicas y sinceras, se repetían en las historias de otras, como un guión macabro. «Y el dinero, mamá», dijo Miguel finalmente, con la voz quebrada. «Ese dinero es muy probable que haya ido a parar a redes criminales en el extranjero. Es casi imposible recuperarlo». La verdad, brutal y descarnada, se abrió paso a través de la coraza de negación de Carmen. Arturo no existía. El amor, las promesas, el futuro juntos, todo había sido una mentira urdida para robarle. Las joyas de su madre, que aún apretaba en el bolso, de repente pesaban como plomo. Se echó a llorar, un llanto convulso, desgarrador, el llanto de un alma que se quiebra. Miguel la abrazó con fuerza y Elena le acariciaba el pelo, ambas presencias sólidas en medio de su naufragio. Los días que siguieron fueron un borrón de tristeza, vergüenza y un profundo autorreproche. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan estúpida? Ella, Carmen Torres, la culta exbibliotecaria, engañada como una colegiala. Arturo, o como se llamara en realidad, había desaparecido, por supuesto. Su perfil en la red social ya no existía. Sus correos electrónicos rebotaban. Se había esfumado, llevándose consigo no solo el dinero de Carmen, casi 40.000 euros en total, sino también su confianza, su alegría y sus últimas esperanzas. Miguel se quedó en Salamanca una semana, ayudándola con los trámites. Presentaron una denuncia en la comisaría, aunque el inspector fue honesto sobre las escasas posibilidades de recuperar algo. Ayudó a Carmen a revisar sus cuentas, a asegurar lo poco que le quedaba. Sofía llamó, consternada, ofreciendo venir, pero Carmen prefirió la compañía tranquila de Miguel y la presencia constante de Elena. Su amiga no la juzgó. Le llevaba comida, se sentaba con ella en el salón silencioso. A veces hablaban, a veces simplemente compartían el silencio. Una tarde, Elena le confesó en voz baja: «Hace un par de años, Carmen, a mí también intentaron engañarme.
un supuesto arquitecto italiano viudo. Estuve a punto de caer, pero algo no me cuadró en el último momento. Lo bloqueé y no quise saber más. Sentí tanta vergüenza que no se lo conté a nadie. Aquella confesión fue un pequeño bálsamo para Carmen. No estaba sola en su ingenuidad. La vergüenza compartida pesaba un poco menos. La recuperación fue lenta, dolorosa. Hubo días en que Carmen no quería levantarse de la cama, en que la visión de la tableta le provocaba náuseas. Pero Miguel llamaba a diario, y Elena no dejaba de visitarla. Poco a poco, con la ayuda de un terapeuta que Miguel encontró, Carmen comenzó a procesar el trauma. La herida seguiría ahí, una cicatriz imborrable, pero ya no sangraba con la misma intensidad. Meses después, una mañana de primavera, Carmen abrió las ventanas de su salón de par en par. El sol de Salamanca inundó la estancia. Miró los libros en las estanterías, las fotos de Antonio. Ya no sentía la euforia ficticia que le había proporcionado Arturo, pero tampoco la desolación absoluta de los primeros días. Había una calma nueva, teñida de tristeza, sí, pero también de una amarga sabiduría. Cogió la regadera y comenzó a regar las plantas del balcón, aquellas que casi había dejado morir. Un pequeño geranio rojo, que parecía especialmente mustio, comenzaba a tener brotes nuevos. Carmen lo tocó con delicadeza. Quizás, solo quizás, ella también podría volver a florecer de otra manera más sencilla, más real. La vida, a pesar de todo, seguía, y ella, Carmen Torres, aún estaba en ella.